101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia, el podcast sobre historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Esta noche hemos trasladado el estudio de grabación hasta nuestras casas, con la finalidad de llevar hasta ustedes nuevo contenido en medio de esta emergencia sanitaria que continúa cambiando muchas de nuestras prácticas más cotidianas. Por eso, esta noche mi compañera Seidy Salas Víquez nos acompaña detrás de los micrófonos. Yo soy Randall Chávez Zamora y esta noche estoy virtualmente acompañado de mi colega Sofía Vinda Solano. Este es el episodio número 51 en el que hemos invitado a Sofía porque tiene una formación de múltiples facetas. La formación base de Sofía es como historiadora, pero también como historiadora del arte. Ella realizó su maestría en Ciencias Políticas y hoy la hemos invitado porque actualmente desarrolla una tesis de doctorado en Historia en la Universidad de Costa Rica. Además, actualmente Sofía trabaja como investigadora del Instituto de Investigaciones en Arte. Es docente del posgrado de Artes y también da clases en la Escuela de Historia, donde actualmente dirige el trabajo comunal universitario sobre herencias inmateriales, historia, sociedad y memoria. Buenas noches, Sofía. Hola, Randall. Hola, Seidy. Muchísimas gracias por invitarme a la conversación. Hace algunos días estábamos buscando trabajos recientes en historia, Sofía, que nos pudieran generar conversaciones en el hilo de la historia. Y dimos con tu trabajo sobre la Revolución Sandinista, que se titula La Revolución Sandinista y las políticas exteriores de los Estados Unidos y de la Unión Soviética y Costa Rica en las caricaturas de Hugo Díaz, 1974-1994. Un artículo que publicaste en el último número del Anuario de Estudios Centroamericanos y que pensamos que podía conducir a una conversación en la que pudieras desarrollar este tema con gran propiedad, el de la historia y el arte, esta relación entre historia y arte. Porque no solamente se trata de hablar de arte, sino también se trata de hablar de historia, de relación y de las relaciones que tienen ambas y la forma que se traduce esto en vínculos políticos. Así que, Sofía, para empezar con este tema, vos estudiaste historia e historia del arte, ¿sí? Sí. ¿Cómo es que ambas disciplinas pueden ayudarse entre sí mismas? Y digamos, porque cualquiera podría pensar que son disciplinas muy afines, pero otra gente las podría identificar como disciplinas totalmente contrapuestas. Claro. Bueno, yo creo que yo quisiera como hablar de un par de cosas que creo que guían un poco la decisión de por qué empatar estas dos disciplinas, pero yo creo que como tratando de contestar de la manera más sintética, creo que la historia y la historia del arte te dan diversos grados de especificidad en lo que estás estudiando, ¿verdad? Como disciplinas y también como metodologías y como fuentes primarias, ¿verdad? Creo que dependiendo de lo que el investigador quiere analizar, ya sea viendo la historia o viendo la historia del arte, vos podés tener diversas amplitud de lecturas del fenómeno que estás analizando. Pero yo también creo que hay como 4 cosas importantes que hay que hablar cuando estamos discutiendo por qué empatar historia e historia del arte. Yo creo que todo pasa también por un primer punto que tiene que ver con una decisión muy personal, Randall. Yo creo que hacer esto quiere decir que uno tiene como una postura. Para mí es como un paradigma, ¿verdad? Como casarme con una manera de ver el mundo. Entonces, para mí, creo que la importancia de entender el contexto para entender el arte es el paradigma desde donde yo veo mi investigación, ¿verdad? Hay gente que no hace eso, ¿verdad? No necesariamente considera que necesita entender el contexto para entender la obra de arte, ¿verdad? Hay gente que lo hace desde la psicología o analiza desde la filo del arte, ¿verdad? Pero, digamos, mi postura personal o por donde a mí me gusta analizar, yo necesito entender el contexto, o sea, necesito entender la historia para entender el proceso artístico, ¿verdad? Entonces ya empezamos por ahí, como una postura muy personal de una decisión que yo siento que es
me hace sentir cómoda cuando investigo. Lo otro yo creo que también es que es algo que creo que los historiadores consideramos muy valioso, es la interdisciplinaridad, ¿verdad? Entonces, ya con ese como principio se vuelve necesario combinar disciplinas, combinar metodologías, y entonces desde las ciencias sociales, ¿verdad?, donde está ahí la historia, hasta la historia del arte, hay como una gran variedad de cosas que se pueden combinar, y entonces esa interdisciplinaridad que llama, digamos, la historia misma, la necesidad de la historia de utilizar varias disciplinas y ponerse a hablar entre ellas, hace que sea necesario, o digamos que también empate muy bien mi decisión personal de combinar la historia y la historia del arte. Sofía, y además de este interés personal, ¿qué otro interés existe alrededor de el estudio o la relación entre historia y historia del arte? Vieras que yo creo que también tiene que ver con una cosa como de sensibilidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el doctorado de historia han pasado, varias personas se han formado que vienen de disciplinas artísticas, ¿verdad? Entonces hay como una cosa de la sensibilidad que ya uno trae, por ejemplo, la gente que tiene la sensibilidad de trabajar con los números, ¿verdad? Y entonces hace historia económica, estadísticas. Mi sensibilidad es realmente con las imágenes, entonces también es una cosa de como traer una mirada fresca con las propias herramientas que uno trae como investigador, ¿verdad? Y aplicarlas entonces al análisis de procesos históricos. Y además esta relación que haces también parte como de una perspectiva un poco más interdisciplinaria, ¿no? Sí, totalmente. La idea de la interdisciplinariedad es básica, ¿verdad? Esta idea de que el fenómeno o los procesos históricos no se pueden analizar nada más desde una perspectiva meramente del contexto, las estructuras, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, el arte, yo creo que lo que a mí más me llama la atención es cómo es tan cierto el cliché que dice que una imagen puede decir 1000 palabras, ¿verdad? O sea, básicamente, si vos analizas las caricaturas, por ejemplo, si vos analizas caricatura, en una caricatura puedes leer un proceso histórico muy amplio de una manera muy sintética, ¿verdad? Entonces yo creo que también como fuente el arte logra sintetizar, logra como destilar procesos históricos que a los historiadores nos ayuda mucho a entender como estos otros grandes procesos o transiciones o eventos, ¿verdad? De una manera como más amplia a través de casos muy específicos de arte o de fenómenos artísticos. Antes de que hablemos como sobre las caricaturas, que tal vez es como uno de los grandes temas que nos convoca esta noche, cuando vos estás trabajando, tenés que utilizar dos métodos: el método de trabajo de la historia, de la historiografía, y el método de trabajo de la historia del arte. ¿Cuál es la primera dificultad con la que te enfrentás cuando haces esta mezcla? Y luego me gustaría saber, pues, ¿cuál es la principal fortaleza que tenés como resultado en tus investigaciones? Ok, la dificultad yo creo que más grande, y no sé si realmente te la estoy diciendo porque estoy haciendo ahorita mi tesis de doctorado, entonces la tengo como muy fresca, pero yo creo que es el acceso a la información. Hay una tendencia, yo creo, clara, que yo puedo hablar de Centroamérica, o al menos yo estoy investigando Guatemala y Costa Rica, entonces puedo decir de lo que he visto, como de una falta de sensibilidad con el registro o el cuidado de documentos culturales, ¿verdad? Y como se le da más importancia a documentos políticos o documentos económicos que a documentos culturales. Entonces, yo estoy investigando un episodio en el que mucha gente me dijo, no vas a encontrar documentos porque estás hablando de, por ejemplo, en Guatemala estaban pasando guerrillas y otros procesos políticos conflictivos, entonces probablemente se perdieron los documentos por ese contexto. Y después me doy cuenta que no fue por eso que se perdieron los documentos que yo andaba buscando, sino porque a alguien no le pareció importante guardar un catálogo o guardar un acta de una reunión de la Dirección General de Bellas Artes en Guatemala, ¿me entendés? O sea, como hay un poco cuidado de los documentos que hace difícil entonces entender estos procesos y compararlos. También yo creo que la falta de información, hay poca investigación comparada sobre arte, sobre la historia del arte o la sociología del arte en Centroamérica, entonces hace que no hayan como redes de investigadores muy fuertes que nos podamos como compartir la información, nos podamos como pelotear un poco como las ideas o compartirnos hipótesis también, ¿verdad? Pero tenemos grandes historiadores del arte de la historia centroamericana, perdón,
que han escrito sobre lo que está pasando en el contexto centroamericano. Entonces, una gran fortaleza de mi formación como historiadora es que yo traigo entonces esos historiadores que conozco, ¿verdad? Herberto Torres Rivas, Arturo Taracena, Héctor Pérez, bueno, por decir algunos nombres, los puedo traer al campo de la historia del arte y aplicar entonces las grandes investigaciones que ellos han hecho para entender fenómenos y un poco como tratar de reconstruir otras cosas que yo voy viendo, ¿verdad? Entonces yo creo que también la historiografía sobre Centroamérica es una gran fortaleza que tenemos, al menos también en la Escuela de Historia de la UCR, que es una gran fortaleza, y entonces la posibilidad de traer este conocimiento que ya se ha hecho y triangularlo con las fuentes que voy encontrando, creo que hace que sea un campo como muy fértil de investigación. Y esta problemática a la que te enfrentas sobre la conservación de los documentos parte un poco de la idea de que el arte o las comunidades artísticas son políticamente inocentes, es decir, parte de la idea de que el arte no tiene vínculos con la política. Creo que es como muy interesante que me digas eso, porque yo creo que tal vez hace 2 años o cuando estaba empezando como a recopilar información, tal vez me hubiera decantado más por eso que estás diciendo vos. Y yo creo que más y más ahora me doy cuenta de que también hay procesos muy importantes en la historia del arte de Centroamérica que fueron donde los artistas fueron capitales, fueron fundamentales en mover la consolidación de instituciones como los museos, certámenes centroamericanos, ¿me entendés? Y muchos de ellos tuvieron mucho que ver con lo que estaba pasando en la política. Por ejemplo, en Costa Rica me he encontrado varias exposiciones que se hicieron entre los 50s y los 70s convocadas por el gobierno para el traspaso de poderes. Entonces, yo creo que realmente cuando vos ves los casos en específicos, esa distinción o esa lejanía entre política y arte no está ahí, ¿verdad? Hay como, tanto desde los artistas que tienen sus posturas políticas o tal vez las tratan de disimular, desde el gobierno también hay como estar tendiendo la mano a los artistas reiteradas veces para utilizar el arte como una manera de validar ciertos procesos políticos que están sucediendo. Y eso todavía está abierto a investigación, ¿verdad? Son cosas como que yo estoy viendo que me van quedando ahí la información, pero por otras decisiones de la tesis no las estoy ampliando mucho, pero creo que da mucho de qué hablar esa pregunta que estás haciendo, ¿verdad? Y al menos te puedo decir que desde la historia del arte centroamericano, esta idea del arte político es una cosa que todavía genera mucha roncha, genera mucha especulación, y hay muchos artistas que no les gusta que se les diga que en los 70 se hizo mucho arte político, pero es verdad, está ahí. Claro, justamente eso quería mencionarte porque en el contexto de la Guerra Fría, tal vez uno de los impactos más grandes en las comunidades intelectuales y artísticas era su posicionamiento político, ¿no? Es decir, si estabas con el capitalismo de los Estados Unidos o con el socialismo de la Unión Soviética, que de esto se trataba esa dinámica bipolar, ¿no? De la Guerra Fría. ¿Y en qué manera eso tuvo, digamos, algún tipo de impacto en la sociedad, en las formas de sociabilidad artística, si es que eso se podría llamar de esa manera? Es súper, súper interesante lo que estás diciendo, y yo creo que como historiadores creo que tenemos 2 armas para entender eso bien. Bueno, por un lado, el fenómeno nosotros lo estudiamos con una bipolaridad, ¿verdad? Lo occidental versus lo soviético. Pero también como historiadores se nos pide pensar que los actores, las personas, los conjuntos de personas son más complejas que nada más algo blanco y negro, ¿verdad? Y yo creo que eso, sinceramente, es así cuando es el fenómeno artístico. Creo que las posturas son mucho más complejas que nada más estar a favor o en contra. Y te lo puedo decir que no solamente en la Guerra Fría, yo he analizado caricaturas de principio de siglo y las posturas son igual de conflictivas, igual de complejas, ¿verdad? Como un amor y odio con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que analizando arte puedes ver como esa gran gama de grises que hay sobre las posturas políticas de los artistas. Bueno, Sofía, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, así que vamos a volver después de una breve pausa. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia.
101.5 Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia. Por mucho tiempo. Esta noche estamos en el episodio número 51 del Hilo de la Historia, hablando con mi colega Sofía Vinda Solano. Sofía es investigadora del Instituto de Investigaciones en Arte, profesora de la Escuela de Historia y del posgrado en Artes. Estamos hablando sobre una relación que podría resultar para algunos y algunas aparentemente inocente, la historia y el arte, pero que tiene vínculos especialmente estrechos con la política y con coyunturas mucho más apremiantes de nuestro pasado. Sofía, ahora yo quisiera que nos contés un poco más en extenso algo que ya nos habías adelantado en la primera parte de este podcast, que es tu trabajo en el doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué estás haciendo? Básicamente esa sería la pregunta. Y quisiera que nos ayudes como a comprender estos vínculos un poco más disciplinarios y la forma en la que vos aplicás la historia del arte. Claro, Randall, mira, sobre el doctorado que estoy haciendo ahorita en historia, tiene que ver, bueno, como ya lo habíamos adelantado un poco antes, lo que estoy haciendo es tratando de mapear un proceso local, un proceso que se ha estudiado hasta ahora de una manera muy local, que es la consolidación de los museos de arte moderno en Guatemala y Costa Rica. ¿Por qué estoy comparando Guatemala y Costa Rica? Yo creo que podemos hacer un podcast de eso aparte, pero es una decisión como, ¿verdad? Es difícil. Bueno, básicamente tenía que escoger qué países eran los más aptos para compararse y hay una serie de argumentación política de por qué comparar estos dos países. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ver este proceso que realmente desde las políticas culturales, investigadores que se han acercado al fenómeno desde ahí, por una razón u otra, de las cosas que estábamos hablando antes sobre el acceso a fuentes, no han tenido la oportunidad de ver un poco, salirse un poco del enfoque nacional para ver qué está pasando a nivel regional y un poco transnacional también, para entender el proceso de consolidación de dos instituciones. Yo te voy a decir que como estudiante de historia, y más como estudiante de historia del arte, hay como lo que mis profesores me enseñaban y me decían era que básicamente el Estado creó los museos. El Estado como muy omnipresente, ¿verdad? Como muy sabedor de lo que se necesitaba, creó los museos. Eso pues obviamente se ha problematizado bastante, pero yo en el doctorado lo que quiero analizar es un proceso de transferencia cultural que se está dando a nivel de la OEA, del Organismo de Estados Americanos, a través de la figura de un crítico cubano que se llama José Gómez Sicre, y entonces es tratar de entender entonces esta consolidación de los museos y sus colecciones de arte desde una perspectiva más global, ¿verdad? Porque está esta confluencia o este tránsito de artistas centroamericanos por todo el mundo, realmente por Estados Unidos, por Europa, que son artistas que o fueron directores de los museos o que fueron fundamentales en los ministerios, en los futuros ministerios de cultura, entonces, y que estoy viendo que se están moviendo a través de la Organización de Estados Americanos a nivel latinoamericano y básicamente en el mundo, ¿verdad? Entonces, la tesis lo que hace es tratar de ver como esas tres capas, ¿verdad? Como una capa muy pequeña, que son las colecciones de los museos, una capa media, que son la consolidación de los museos, y una capa más amplia, que sería como ese tráfico global de influencias, de estética, de actores, que está motivando una organización tan grande como la OEA. Entonces, creo que ahí estoy tratando de aplicar las cosas que hablamos en la primera parte, ¿verdad? La triangulación, el análisis del contexto, la especificidad de las colecciones, de las exhibiciones que se están haciendo y demás, ¿verdad? Antes de continuar, hay tres cosas que dijiste en tu pregunta que me parecen fundamentalmente importantes y que quisiera como que podamos hablar brevemente. Primero, me parece que estás hablando de romper con esto que nos han enseñado en los últimos años, que es el nacionalismo metodológico, ¿no? Cómo salirnos de las escalas nacionales para poder comprender procesos que hasta hace muy poco tiempo nos parecían totalmente costarricenses, pero que de un pronto a otro esto nos abre la perspectiva y nos dice, no, esto no era tan costarricense, sino que era parte de una escala un poco más global. Y en ese sentido, Sofía, yo quisiera como que
me dijeras, es decir, existe el arte costarricense, sí, existe el arte costarricense, pero no es solamente costarricense. Yo creo que si sospecho para dónde me estás llevando la pregunta es también si existe un arte centroamericano, que es Exactamente, una sí. súper bronca, ¿verdad? Es un tema súper que mucha gente, de hecho yo me acuerdo estudiando, terminando Historia del Arte, que la terminé después de Historia, me acuerdo estar en eventos en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, aquí en Costa Rica, con investigadores o curadores centroamericanos donde ellos abiertamente decían que no existía el arte centroamericano y yo me acuerdo pensar, pero ¿cómo va a ser? O sea, como incluso si te vas, por ejemplo, a las clases que nosotros tenemos que llevar de arte amerindio, ¿verdad? Y de arte precolombino, no te cierra esta idea como de que no exista un arte regional o local. Yo soy de la postura de que sí existe, con todos los pleitos que hay al interno entre esos grupos, hay un arte centroamericano y te puedo decir que lo que estoy encontrando en la tesis es que la OEA también pensaba que había un arte centroamericano y he encontrado a lo largo del periodo de estudio que estoy haciendo la segunda mitad del siglo XX, hay una gran cantidad de exposiciones de arte centroamericano y del Caribe, o sea, también como que nos movíamos con el Golfo, ¿verdad? Entonces hay como podemos seguirlo negando, bueno, los artistas pueden tener sus posturas, pero como historiadora, como alguien que está viendo las fuentes y que está viendo un poco como las discusiones que hay en la época, también hasta la sola pelea de decir si hay arte o no arte centroamericano, yo creo que ya nos dice de que hay como una riña regional que apunta a que algo hay, ¿verdad? Esa riña ya nos apunta a que hay algunas cosas en común. Sofía, recientemente publicaste en el Anuario de Estudios Centroamericanos un artículo que se llama Revolución Sandinista y las políticas exteriores de los Estados Unidos y la Unión Soviética y Costa Rica, en las caricaturas de Hugo Díaz, en un periodo que abarca desde 1974 hasta 1994. Por cierto, este artículo puede ser descargado en línea desde la página web del Anuario de Estudios Centroamericanos para las personas que en este momento están en casa y que tienen interés en profundizar en este tema. Yo quisiera que como última parte de esta entrevista que se nos ha pasado volando, nos contés cómo es que todo esto que hemos hablado y sobre lo que hemos profundizado puede estar relacionado con un caricaturista costarricense y cómo es que a través de esas representaciones gráficas vos puedes establecer vínculos mucho más globales que relacionan a Costa Rica con potencias, imperios como los Estados Unidos y la Unión Soviética, y la forma en la que en ese contexto se percibía un tema tan importante para la Guerra Fría como la Revolución Sandinista, ¿no? Realmente la Revolución Sandinista fue el último escenario de la Guerra Fría y uno de los más impactantes a nivel global. ¿Hay una forma para caracterizar la estética y la técnica de esas caricaturas de Hugo Díaz que has analizado? Bueno, empecemos como por tu primera pregunta, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que estamos hablando? Creo que yo regresaría a lo que te comentaba al principio, que es, hay ejemplos de fuentes primarias como las caricaturas de Hugo Díaz tan potentes para entender procesos históricos que se vuelve una delicia realmente analizarlos, ¿verdad? Y ¿te acuerdas cuando hablábamos también como de que no hay un blanco y un negro? Yo creo que es una cosa impresionante que me cuesta a veces como entender y me maravilla del arte, es como esos matices no se pierden en las obras de arte, especialmente en las caricaturas de Hugo Díaz. Las caricaturas de Hugo Díaz presentan una lectura súper compleja de lo que está pasando con relación a la Guerra Fría y la Revolución Sandinista. Y creo que eso tiene que ver con la estética y la técnica que él utiliza. Eso lo ha investigado mucha gente. Bueno, no mucha gente, pero un par de personas lo han hecho muy bien. Y se ha caracterizado de la manera en que, bueno, él utiliza líneas muy sobrias, una línea muy clara. Él también a veces crea historietas, ¿verdad?, para presentar como lecturas más amplias, pero en general son imágenes como muy sintéticas, pero quizás lo más importante de Hugo Díaz y lo que lo hizo tan famoso y también como el padre de otros caricaturistas fue, él tiene una línea didáctica muy clara. O sea, Hugo Díaz crea personajes
Entonces, por ejemplo, cuando podemos como hablar de algunos ejemplos, vas a ver a un personaje, un hombre pequeño, conchonete, que siempre representa a la patria, que siempre representa como al pueblo, y siempre está como en una posición como de ser ultrajado, de que le mienten, ¿verdad? Entonces, si vos veías estas caricaturas en los periódicos en los que circulaban, que eran de bastante circulación, por ejemplo, el Semanario Universidad, el periódico El Pueblo y así, podías perfectamente leer ese personaje en varias caricaturas y entendías qué te estaba queriendo decir Hugo Díaz. Yo creo que también algo de cómo se percibe ese tema de la Guerra Fría es un tema súper crítico. Yo creo que estos artistas, y Hugo Díaz como un ejemplo muy específico en la Guerra Fría, él está haciendo una lectura muy crítica, especialmente de la postura de Costa Rica con relación a lo que sucede en Nicaragua, ¿verdad? Hay como una lectura mucho más amplia del involucramiento de los Estados Unidos en el conflicto a través de la Contra que realmente de la Unión Soviética. Eso pues se puede como explicar, creo que bastante bien, de por qué será que le interesa más a Hugo Díaz analizar la figura de los Estados Unidos. Y pues claramente también es el actor que está más cercano del contexto, ¿verdad? Que está realmente en la frontera y que está invadiendo otros países. Entonces, la postura de él es una lectura local crítica, o sea, de la postura política de Costa Rica, pero también él evidencia la hipocresía de que no hay tal cosa como un bando bueno, un bando malo. En el artículo que has publicado, analizaste 15 casos de caricaturas que te llamaron la atención. Apenas como para que algunas otras personas se vayan a consultar el artículo, contanos uno de los casos que más te haya llamado la atención de estas representaciones gráficas. Bueno, también quisiera decirles que si les interesa ver más de estas caricaturas, los museos UCR tienen una colección amplia, bien extensa, creo que son más de 4,000 dibujos de Hugo Díaz. Entonces ellos, aprovecho para decirles muchas gracias por haberme dado acceso a esas fuentes, pero también en la página del CIPDI hay una colección de 100. Les puedo contar un par, creo que una de las más interesantes son cuando aparece Ronald Reagan, el expresidente estadounidense, está bien vestido, ¿verdad? Trae como un suit, ¿verdad? Trae como un vestimenta de político y dice, soy una contra. O cuando ya salió de la administración como presidente, dice, yo fui contra, ¿verdad? Entonces hay como una lectura de que él tiene que ver en el financiamiento del movimiento de la contra en el norte de Costa Rica. También a nivel costarricense aparece la figura de Luis Alberto Monge, una vez que ya no es presidente, con un banderín, como si él estuviera en un cuarto, y atrás dice la CIA, ¿verdad? Como Hugo Díaz lo está vinculando de que él fue como hipócrita o haciendo como una lectura de la postura de este expresidente y su cercanía tal vez con la política exterior de los Estados Unidos con relación al conflicto. Y hay muchos otros también, está Anastasio Somoza jugando con un ajedrez. Costa Rica es un ajedrez y Anastasio Somoza está jugando, moviendo sus partes en el ajedrez del país. Pero hay muchos ejemplos y espero que puedan irse a revisarlos y ver, y tal vez ver otros que yo no revisé. Sofía, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación virtual y esperamos que a todos y todas les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por invitarme y por darme un espacio también de hablar de estos temas que son como súper interesantes para mí, y espero que mucha otra gente se quiera apuntar a investigar historia y arte, también el fenómeno artístico en la historia centroamericana. Necesitamos gente que aporte. Muchas gracias a vos. En el Hilo de la Historia estamos muy agradecidos con la recepción que tiene el trabajo que realizamos desde hace ya un año. A lo largo de este tiempo, las personas que nos escuchan nos lo han hecho saber por redes sociales y el reconocimiento de este podcast ha estado en manos de usted que nos escucha. Por eso, recuerde compartirnos en sus perfiles de Facebook, y si usted es una de las personas que también se ha visto obligada a trasladar su oficina hasta la casa, le agradecemos por sacar un espacio en este día para escucharnos. También queremos pedirle su ayuda compartiendo este y otros episodios del Hilo de la Historia en sus perfiles o recomendándole este podcast a sus familiares, compañeros y compañeras de trabajo de la universidad que están interesados e interesadas en conocer investigaciones recientes sobre el pasado de nuestro país.
El Hilo de la Historia es el podcast de Historia de Costa Rica de esta emisora y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Este episodio fue editado por mi compañera Sadie Salas Víquez. Y recuerde que puede escucharnos a través de iBooks, Spotify y de nuestra página web. Muy buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.